Ahí estábamos viendo a los hombres del Saunier Duval y a Unai Uriarte, que ya pensaba en la contrarreloj de por la tarde, aunque no fueran muchos los que pensaban que ese hombre podía enfundarse el maillot amarillo como líder de la general. Ahí estamos viendo también a las autoridades que iban a proceder al corte de la cinta, el alcalde de Santa Marta, el concejal Ulpiano Díaz Moreta y también uno de los vicerrectores de la universidad, Enrique Cabero, junto a José Luis Martín, el director del Grupo Ciclista Salmántica. Ese es el momento en el que se da la salida neutralizada, con José Luis Abello a la cabeza y con los corredores que empezaban a circular por las carreteras salmantinas, en concreto por la carretera que lleva desde Santa Marta a Nuevo Narros. No había viento, no iba a ser en estos primeros kilómetros un factor determinante como lo fue en la anterior jornada, pero los ataques sí que se iban a producir desde los primeros momentos. Ataques, como ven, que en sus principios no tuvieron demasiado éxito. No obstante, ahí estaba la intención de algunos corredores de poner tierra de por medio y marcharse para intentar la aventura en solitario. El pelotón marchando agrupado, ritmo alto y, como decimos, sin viento, o al menos sin viento que pudiera molestar o ser determinante para el discurrir de esta segunda etapa, primer sector. Ahí está ese grupo cabecero marchando en fila, marchando estirado, los hombres del líder del Banesto también controlando que no hubiera ninguna fuga importante, sobre todo de los hombres que más cerca estaban en la clasificación. Primer corte en el pelotón, escapada o escarceo que no iba a prosperar. Y una vez pasada la localidad de Nuevo Narros, las diferencias no eran notables y esos tres hombres volvían a la disciplina, eran sometidos al pelotón, que no obstante en su cabeza seguía nervioso, seguía imponiendo un importante ritmo y también con, volvemos a decir, el control de los hombres de Banesto. Ahí estamos viendo cómo un grupeto notable de unos 15 hombres, 15 unidades, se iba por delante abriendo hueco. Y esta iba a ser la primera escapada importante de la jornada, de ese primer sector, en busca del paso de montaña de tercera categoría. Marchaban algunos hombres y también lo intentaban los del Salamanca Patrimonio de la Humanidad. Llegaban a alcanzar una diferencia de 31 segundos en el kilómetro 36 de carrera, cuando se alcanzaba la localidad de Poveda de las Cintas. Ese era el circular de Iván Delgado, corredor del ACR Tegui, otro de los hombres que lo intentó en estos primeros kilómetros de carrera y que puso en ritmo de caza al pelotón para evitar cualquier tipo de posible hueco importante y que hubiera problemas. No obstante, por delante seguían circulando esos tres hombres y lo que era la mejor noticia por entonces, en ese grupeto cabecero, un corredor del Salamanca Patrimonio de la Humanidad, Roberto Arroyo Hernández, acompañado del dorsal 155, corredor del Porcelanato, David Bernabéu Armengol, y también del corredor Ángel Vicioso del CAI, equipo zaragozano. Los tres se fueron en busca del primer punto caliente de la jornada, que estaba situado en el kilómetro 27.200 de carrera. Se estimaba un paso a las 11:20 y a las 11:18 se plantaban en ese primer punto puntuable de la jornada. Ahí está
el paso de esos 3 hombres por la localidad de Poveda y el movimiento que seguía existiendo en el pelotón. Venía fraccionado, varios grupos, ahí estamos viendo uno, por detrás un tercero y más atrás el grueso del pelotón. Eso sí, rectas, con lo cual la visión es perfecta, algo que de cualquier manera psicológicamente puede beneficiar, pero que también puede desgastar. No acaba de marcarse una diferencia visual que te pueda dar cierta tranquilidad. Ahí está el paso del pelotón y uno de los hombres, dorsal 114, corredor del Mas Ferrer, Víctor Hernández Esparza, intentando dar caza, dar alcance a alguno de los compañeros que le pudieran servir de enganche con este pelotón que había perdido. Por detrás, ahí lo ven, subiendo algunos de los numerosos repechos que ha habido en la jornada de esta mañana. Toboganes que también han servido para a los primeros hacérselo un poquito más difícil y para los segundos pues tener esa referencia visual que decíamos antes y poder controlar perfectamente el desarrollo de la carrera. Ahí está el paso de la cámara de Tele Salamanca por el pelotón. Y delante, ya decimos, llegaron a alcanzar una máxima diferencia de 31 segundos estos 3 hombres, dorsales 101, 155 y dorsal 26, el corredor Salamanca Patrimonio de la Humanidad, que digno es decirlo, el equipo está luchando, está peleando. Ya en la primera jornada con Iván Rodríguez conseguía uno de los puntos calientes y en esta se iba a llevar otra gran alegría. Un corredor que también pasó a los relevos y casi por imperativo. Ahí lo veíamos con ese gesto de David Bernabéu Armengol diciéndole al corredor del Salamanca Patrimonio que pasara al relevo, a ver si la fuga prosperaba y podían alcanzar una diferencia notable. El paso de montaña de tercera categoría fue cruzado en primer lugar por Roberto Arroyo, corredor del Salamanca Patrimonio. Segundo hizo Roger Lucía del CAI. Tercero, David Bernabéu del Porcelanato. Pasado este puerto, este pequeño puerto, tachuela significativa simplemente para la puntuación, los 3 corredores iban a ser absorbidos por el pelotón que definitivamente había dado ritmo de caza. Así se llegaba al sprint especial. Ese era el momento en el que se cruzaba, situado en Cantalapiedra, kilómetro 47 de carrera, por el que pasó en primer lugar David Alcaraz, el corredor del Aresa Seguros. Segundo fue Raúl Garnelo del Zamora Patrimonio, siendo tercero José Luis Martínez del Plastimera. 15 segundos llegó el pelotón, por cierto, un pelotón del que tiraba Banesto. El segundo en cruzar esa línea de sprint especial fue Raúl Garnelo, ya lo hemos comentado, fue el hombre que en el sprint especial de ayer en Tamames conseguía hacer también segunda plaza y por lo tanto el hombre que se iba a enfundar al final de la jornada el Maillot como líder de los sprints especiales. Por lo tanto, buena actuación la del corredor del Zamora Paisaje Natural, Raúl Garnelo. Alcanzamos la meta volante situada en Peñaranda, por la que pasaba en primer lugar Martín Garrido, el corredor del Alcosto, líder también de la montaña. Segundo fue Rubén Lobato del Coimpol, siendo tercero el hombre del Zamora Paisaje Natural, David Garnelo, el líder de los sprints especiales, que se mostró hoy realmente activo en la etapa de esta mañana. Ahí estamos viendo el paso por la localidad de Peñaranda de los corredores de ese pelotón, que iba a tener sus momentos más nerviosos, los más numerosos saltos desde ese momento, desde la meta volante de Peñaranda hasta la meta de Santa Marta. Nuevamente
hubo una caída en esta ocasión, igual que ayer. Tampoco afortunadamente supuso mayores problemas y no hubo ningún tipo de incidente que reseñar. En esas rectas que van desde Peñaranda hasta Santa Marta se producía el salto de 3 hombres, dorsales 127, 4 y 32. Otra vez Banesto volvía a estar en la escapada. Unos corredores que llegaban a sacar una máxima diferencia al pelotón de 40 segundos. Por detrás se formaba otro segundo grupeto formado por 7 corredores que iban a imprimir un duro ritmo y que iban a prácticamente hacernos a todos apostar porque podían llegar y porque ellos iban a ser los que se disputarían el podium de este primer sector de la segunda etapa. Los ataques fueron continuos y a falta de unos kilómetros, el citado dorsal 4, Óscar Melero Coco, y el dorsal número 32, Alberto Fernández, corredor del Burgos Monumental, llegaron a alcanzar una diferencia que en Calvarrosa, a unos 7 kilómetros de la línea de meta, se situaba en 28 segundos. Ahí vamos a buscar, con la referencia de la cámara de televisión Salamanca, la diferencia, y ahí están marchando esos hombres, dorsales 4, dorsal 127, que se uniría unos metros más adelante el corredor Luis García del Coimpol y el corredor del Burgos Monumental Alberto Fernández. Ya decíamos que estos 3 corredores estarían a bastantes kilómetros, varios kilómetros escapados, pero por detrás el movimiento era notable. Nadie quería perderse la oportunidad de ganar en la volata, y sobre todo aquellos equipos que tenían, caso de Banesto, hombres rápidos en la llegada de Santa Marta. Ese es el momento en el que se produce el salto de esos 7 corredores que iban a ir en busca de Alberto Fernández y de Óscar Melero. Era un grupo numeroso, un grupo en el que hubo colaboración, y por eso decíamos, hizo pensar en la posibilidad de que pudieran llegar y disputarse entre los 9 el sprint especial. También en esa fuga se metía el salmantino Alberto Sanchidriana. Ahí lo tenemos, seguido del corredor del ACR Tegui, Pachi Ugarte Aguinaga. Ahí están rodando. Larguísima recta interminable seguro para los corredores, algunos de los cuales pedían colaboración, evidentemente los más interesados en llegar en solitario a la línea de meta por tener cualidades más rápidas que los rivales. Colaboración que sí existía y colaboración que se llevó a cabo como pedían el corredor Rubén Lobato, otro de los hombres activos, sin duda alguna, en estos 2 días que llevamos de carrera del Coimpol Park Hill. Por delante seguían circulando estos 3 hombres, cada vez con menos esperanzas de poder llegar en solitario hasta la línea de meta, y con un objetivo, el de ese hombre, el poder disputar la etapa y que tampoco se fueran demasiado otros hombres que pudieran hacer daño a su compañero, al líder José Maestre Rodríguez. Ahí están los corredores con Salamanca de fondo, en esa que yo decía antes, interminable recta. Le hace a todos los seguidores, con lo cual nos podemos imaginar lo que pueden sentir y lo que puede pasar por la cabeza de esos corredores que ya llevan muchos kilómetros y que todavía ven, o no ven, mejor dicho, la meta muy lejos. Bien, pues al final la caza se producía del grupo principal a esos 7 hombres que habían saltado, y definitivamente el grupo iba a someter a su disciplina a estos 3 hombres que marchaban por delante y que a la altura de Calvarrasa eran definitivamente sometidos. Y el sprint se planteaba, por lo tanto, como la única solución ya para resolver el ganador, el vencedor del primer sector de la segunda etapa, y así fue. Una preciosa volata
que desafortunadamente no hemos podido captar con nuestra cámara debido a un, como siempre, lamentable tema técnico, pero por resumir diremos que el primero fue en la línea de meta de Santa Marta el corredor del Banesto Álvaro Benito, segundo Vicente Elvira del Coimpol, tercero Martín Garrido del Alcosto. Este fue el orden. Evidentemente hubo que recurrir a la foto finish, no ya para saber, para dilucidar cuál había sido el ganador, que quedó más claro sí para los siguientes puestos, porque ya decimos entró absolutamente todo el pelotón agrupado, dando tiempo pero muy poquito los hombres que habían disputado la etapa en ese sprint a los hombres que llegaban simplemente para cumplir ya con el trámite final de cruzar la línea de meta. Nos vamos a quedar prácticamente aquí en este resumen de este primer sector, en todavía la escapada de esos tres hombres que lo lucharon y lo intentaron hasta el final, pero que definitivamente fueron cogidos a falta de 5 kilómetros para la meta por este pelotón que había impuesto un rápido, un fuerte ritmo de caza. Ahí está el paso por la localidad de Calvarrasa de Abajo, que como otras muchas a lo largo de esta mañana y como pasaba por la tarde en Villamayor, salieron a ver la vuelta y a saludar y aplaudir a los, como se suele decir y no es tópico, esforzados de la ruta. Bueno, pues ahí estaban recogiendo el trofeo que le acreditaba como ganador de este primer sector de la segunda etapa que se celebró entre Santa Marta y Santa Marta por la mañana, el corredor del Banesto Alberto Benito. El líder seguía siendo su compañero José Manuel Maestre, el hombre de Banesto, que por la tarde tenía un difícil reto con hombres que andan bien, con el hombre que quedaba esta temporada campeón de España de contrarreloj. El reto, sin duda alguna, era complicado, pero había que intentarlo. Por lo tanto, después del beso de las guapas señoritas y del trofeo, los corredores partían rápidamente a comer porque había que estar en el segundo sector, en Villamayor, contrarreloj individual. Si será el corredor con un minuto, queda un minuto y un minuto, y después iremos ya a hacer la llegada, y en ese camión que hay tomarán los ciclistas según llega, como siempre, Coca-Cola. Montan preparados con los coches, las fuerzas de seguridad del público de todos. 30 segundos queda, que estén atentos ya el siguiente corredor de Pinturas Romero. Y preparados siempre los coches que van siguiendo los corredores con sus repuestos. Pero adelante el primer corredor. Un aplauso, ya ustedes ya las escuderías que estáis preparadas. Lleváis motos Honda. Ya llevan los coches Honda. Y otros por ahí. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites. Bellas imágenes de lo que eran las primeras salidas de los corredores. Como siempre suele suceder en el mundo del ciclismo, los últimos son los primeros en las contrarrelojes y los últimos de la clasificación fueron los primeros que fueron saliendo. Algún pequeño problema como este corredor del Burgos, pero sin mayor inconveniente. Una contrarreloj que iba a empezar a tomar carácter definitivo con la salida de los últimos 20 hombres. Había muchas miras fundadas, evidentemente, algunas de ellas
en hombres como Sergei Lavrenenko, como David Cancela, como Ángel Sainz de la Mata o como Victoriano Fernández. Evidentemente, las esperanzas de victoria siguieron hasta el final. Muchos de ellos fueron capaces de marcar los mejores registros, tanto intermedios como los registros finales, pero iba a ser con la salida de los 10 últimos corredores cuando se iba a decidir esta contrarreloj individual. Al final, Unai Uriarte Salvador era el hombre que mejor registro tenía en línea de meta, marcando 15 minutos, 14 segundos, 18 décimas, un registro realmente fenomenal y que impidió a los demás subir a lo más alto del podium. A 7 segundos quedaba David Bernabéu Armengol, a 8 segundos José Antonio Pecharroman y a 11 segundos y medio el líder José Maestre, que realizó una gran contrarreloj, marcó también uno de los mejores tiempos intermedios, pero se quedó a esa diferencia, con lo cual perdía el maillot amarillo. 9 segundos eran los que tenía de ventaja sobre Unai Uriarte, por lo tanto en la clasificación general se quedaba a 2 segundos. Este es el resumen rápido de estos 12 kilómetros, 800 metros que Unai Uriarte cubrió con una media de 50 kilómetros a la hora, una marca realmente sensacional. Etapa corta, contrarreloj corta, aire a favor, no demasiado exigente, quitando algunos repechos como este que estamos viendo, por ejemplo, que los corredores subían por la carretera de Zamora desde el Estadio El Mántico en dirección hacia la capital. Y poco más que contar, o tanto que contar, porque esta contrarreloj individual ha servido para cambiar de líder y para que el vencedor de la misma, Unai Uriarte, se convierta en dirección hacia la capital. Y poco más que contar, o tanto que contar, porque esta contrarreloj individual ha servido para cambiar de líder y para que el vencedor de la misma, Unai Uriarte, se convierta en el segundo maillot amarillo de esta Vuelta Ciclista a Salamanca. No hay nada mejor quizás para disfrutar en televisión que imágenes de contrarreloj individual, y es precisamente lo que vamos a hacer, disfrutar de ellas una vez dada la información, sin mayor comentario. Captain Jack? Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Steve walks rally down the street with a rainbow without. There ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of the seat? Out of the doorway the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Another one bites, another one bites, another one bites the dust. Steve walks rally down the street.
Esfuerzo, coraje, entrega y sobre todo espectáculo. Bellas imágenes de ciclismo en esta contrarreloj individual que al final, ya hemos dicho, ganó Unai Uriarte. La cámara de televisión Salamanca estuvo en los kilómetros últimos de este recorrido con el hombre que marchaba de líder. Una gran contrarreloj la que realizaba al final este joven corredor del Banesto, José Maestre, pero ya hemos indicado que no pudo con la estupenda marcha de Unai Uriarte. Ahí vemos al ciclista profesional de Ciudad Rodrigo, el hombre de Banesto del primer equipo, Eladio Jiménez, animando y dando gritos de apoyo al corredor de Banesto, ya afrontando el último tramo de esa contrarreloj individual. Ahí había ya girado, estaba marcando uno de los mejores tiempos, y digo, había girado ya en la urbanización Las Flores en busca de la meta situada en Villamayor. Ahí está el pedalea fuerte de José Maestre levantándose de la bicicleta. Verán cuando se vuelva a sentar cómo no utiliza más que medio sillín. Ahí está dándolo todo el hombre de Banesto en los últimos metros, sabedor de que estaba marcando un buen tiempo, pero también queriendo definitivamente establecer unas diferencias que no llegó a alcanzar. Concluida por lo tanto la etapa y finalizado este segundo sector, se procedió en el podium a la proclamación de vencedores. El primero vencedor de la etapa, Unai Uriarte. Un corredor que también recogería el trofeo de Honda, el auténtico vencedor del segundo sector de la segunda etapa. El maillot azul al primer castellano-leonés se lo llevó el corredor del Laciana, Antonio Núñez. El primer salmantino sigue siendo Alexis Rodríguez, el hombre enrolado en las filas de Zamora Paisaje Natural. Ya decimos, sigue siendo el primer salmantino de la Vuelta a Salamanca. Uno de los destacados ha sido este hombre, el corredor del Alcosto, Martín Garrido, que se enfundaba uno de los 3 jerseys que hoy se ha llevado, en este caso el de las metas volantes, el maillot blanco de Clínica San Marcos. El vencedor de la etapa, el líder de la general, también es el líder de la clasificación del primer joven. El hombre de Saunier Duval, Unai Uriarte, se enfundó también el maillot naranja de Mozárvez como el primer joven de la clasificación. Otro corredor del Alcosto, el líder de la montaña, Martín Garrido. Ya decíamos, otro de los protagonistas de esta segunda etapa y de este segundo sector. Otro hombre del Zamora Paisaje Natural, compañero del salmantino Alexis Rodríguez, Raúl Garnelo, fue y es de momento el líder de los sprints especiales. Raúl Garnelo se fundó satisfecho ese maillot rojo de Maderas Asensio. Martín Garrido, líder de las metas volantes y de la montaña, también es el hombre que comanda la clasificación de la gran combinada, el maillot de Prica, con lo que así Garrido recogía su tercer maillot en esta segunda jornada de la Vuelta. A 2 segundos del líder en la general ha quedado José Maestre, el hombre de Banesto, que vemos enfundarse en el maillot verde de la regularidad. Mañana lucirá en la etapa reina ese color verde de la esperanza. La esperanza de poder quitarle esos 2 segundos al hombre que hoy se ha vestido de amarillo, el corredor del Saunier Duval, Unai Uriarte, al que vemos enfundarse en un maillot que le pone ni más ni menos que la campeona del mundo en pista de persecución,
la corredora de Villamayor, Dori Ruano. Ahí está Unai Uriarte recibiendo el yuyu, recibiendo el ramo de Viveros Gutiérrez y el maillot patrocinado por la Diputación de Salamanca. Nuevo líder, Unai Uriarte. Pues todo lo que hemos visto y contado se resume en esto. Así queda la clasificación en general, encabezada por Unai Uriarte, el hombre de Saunier, al que escuchábamos con José Ángel de Caso. 6 horas, 30 minutos, 25 segundos es lo que ha empleado en estas 3 etapas, la de hoy dividida en 2 sectores que hemos ya presenciado. Segundo, el líder que lo ha sido hasta esta tarde, José Maestre, el hombre del Banesto, que queda a 2 segundos de diferencia. Tercera posición para David Bernabéu del Porcelanato a 7 segundos, a 9 también del Porcelanato José Antonio Pecharromán. Quinto es el único extranjero que hay en la Vuelta a Salamanca, Sergei Labrenenko del Burgos, a 13 segundos, mismos que el hombre del Saunier, Carlos Pindado. Séptimo, José Garrido del Iberdrola a 16 segundos. Octavo, Pedro Jiménez del Alcosto a 19 segundos. Noveno, Ángel Sainz del Saunier a 20 segundos. Y décima posición para el hombre del Porcelanato, Victoriano Fernández, a 21 segundos.